Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte hablando de Gustavo Díaz Ordaz, héroe o villano. Antes de comenzar, si no has visto la primera parte te aparecerá una tarjeta aquí arriba para que vayas a ver el video. Ahora sí, comenzamos. En 1967 la revista US News and World Report, muy cercana al Departamento de Estado en Washington, aseguraba que muchos mexicanos de clase media y alta estaban convencidos de que el gobierno mexicano pediría a los Estados Unidos que enviase tropas a través de la frontera para salvar a México del comunismo. Díaz Ordaz descalificó el informe, diciendo lo siguiente: por ningún motivo, en ningún caso, en ninguna circunstancia, ni siquiera como último y supremo recurso, el gobierno pedirá a otra nación que intervenga en nuestros asuntos. Es decir, para Gustavo Díaz Ordaz el comunismo no era su mayor problema, sino la presión que ejercía Estados Unidos sobre México. Por si fuera poco, los partidos de izquierda, los movimientos socialistas y partidarios de la revolución de Fidel Castro habían crecido en la última década, y al no encontrar resultados a sus demandas, enfocaron su atención en los universitarios. Sobre el movimiento estudiantil del 68 se han publicado novelas, memorias, crónicas, notas periodísticas, entrevistas y opiniones. La mayoría desde la perspectiva de la izquierda, desde la mirada de los estudiantes, reporteros o testigos de aquel día, con un solo objetivo: satisfacer al lector con el discurso simplista de pueblo bueno, gobierno malo, aumentando así más el morbo. Ha sido tan marcada la parcialidad en la lectura de la historia mexicana, que nadie se cuestiona a cuánta gente asesinó Lázaro Cárdenas en el tiempo que sirvió a las fuerzas revolucionarias. A Miguel Hidalgo nadie lo juzga por haber ordenado la ejecución de cientos de personas, degollados para no gastar balas, por cierto. Estos también llamados padres de la patria, ¿no deberían ser catalogados como asesinos? Esto no quiere justificar a Echeverría ni a Díaz Ordaz, sino que estamos dando el juicio del punto de vista social. Gustavo Díaz Ordaz hizo más por el país que cualquier antecesor de él. Desafortunadamente México ha sido educado por la izquierda en las últimas décadas. Un ejemplo muy claro fue la irresponsable y caprichosa decisión del sustituto de Mancera en gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, de remover las placas de la línea del metro que mencionaba Gustavo Díaz Ordaz. Una de las obligaciones de los gobiernos es preservar la memoria histórica, sin manipulación. Son pocos los estudios históricos y análisis políticos que han enfocado su atención en la matanza del 68. Herbert Brown es uno de ellos. Pone en tela de juicio las ideas modernizadoras y democratizadoras atribuidas a los estudiantes. Los movimientos comunistas habían fracasado con los sindicatos obreros, por lo tanto se orientaron hacia los estudiantes y campesinos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tenía tres grandes problemas en el verano del 68. Número 1, la presión del gobierno estadounidense. Número 2, los Juegos Olímpicos, compromiso adquirido por López Mateos. Y número 3, las manifestaciones estudiantiles renuentes al diálogo. El entusiasmo del presidente Díaz Ordaz por las Olimpiadas era poco. En realidad, le generaba mucha preocupación. Los ojos del mundo estarían enfocados en México. El país recibiría a miles de extranjeros. La prioridad del gobierno era garantizar la seguridad a los visitantes y la estabilidad de la nación. En pocas palabras, se pondría en tela de juicio el tan famoso milagro mexicano. Desde el primer año de su gobierno, Gustavo Díaz Ordaz había consultado a distintos sectores de la sociedad la posibilidad de declinar la sede de los Juegos Olímpicos. Se concluyó que al hacerlo, podía perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales y deteriorarse nuestra economía interna. Gustavo Díaz Ordaz se sentía sumamente orgulloso de haber sido universitario, y más aún de haber sido profesor y vicerrector de la Universidad en Puebla. Entonces, ¿cómo se explica la matanza de Tlatelolco? En agosto del 66 se fundó la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos en La Habana, con el objetivo de promover la solidaridad de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, así como para consolidar los lazos de unión con los campesinos y obreros.
En el mismo año del 66, el rector de la UNAM, Ignacio Chávez, se vio obligado a renunciar debido a las manifestaciones en contra de las reformas universitarias en las que se eliminaba el pase automático y se implementaba el examen de selección a todos los aspirantes, sin importar si eran egresados o no del bachillerato de la universidad. Poco tiempo después se dio a conocer la creación del Consejo Estudiantil Universitario y su cercanía al Partido Comunista Mexicano. Ustedes pueden deducir. Tras la renuncia de Ignacio Chávez quedó como rector de la UNAM Javier Barros Sierra, quien en el sexenio de Adolfo López Mateos había sido secretario de Obras Públicas y había tenido varios desencuentros con el entonces secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz. De acuerdo con la historia oficial, Barros Sierra solucionó todas las demandas de los estudiantes, que había provocado la renuncia de Chávez, es decir, que ya no había razón alguna para manifestarse en las calles. Si algo ha demostrado la historia universal es que las grandes tragedias no se dan solas, y mucho menos por casualidad. Siempre hay alguien moviendo los hilos, y los estudiantes fueron tan solo las marionetas. El 22 de julio del 68, los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria número 1 de la UNAM comenzaron un pleito callejero tras un partido de fútbol. Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional solicitaron el apoyo de la policía, lo cual concluyó en un severo acto de represión hacia los jóvenes. La tensión fue aumentando con el paso de los días. A petición del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, el 29 de julio llegaron a la capital tanques ligeros, jeeps con bazucas y morteros. El ejército se apostó frente a la preparatoria número 1, al mando del general José Hernández Toledo, y dispararon un bazucazo contra la puerta. Granaderos y militares aprendieron a los estudiantes. José Barros Sierras y Agustín Yáñez, titular de Educación Pública, acordaron el cierre temporal de las preparatorias. Cualquier tipo de manifestación requiere reclutamiento de participantes, organización y algún financiamiento. Si se hace una comparación imparcial con el presente, se pueden encontrar numerosas similitudes. Por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa, que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto hicieron manifestaciones que reclamaban el progreso de las investigaciones. Por muy descabellado que parezca, y aunque cuesta admitirlo, dichas movilizaciones fueron financiadas por la izquierda de ese entonces. Junto a ellos marcharon los sindicatos de la CENTE, el CENTE, la extinta Luz y Fuerza y muchos más. Cabe recordar que los padres de los 43 viajaron a Estados Unidos y Europa para manifestarse en organismos internacionales. Y lo curioso de todo es que cuando ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones, desaparecieron las manifestaciones de los 43. Se evaporó el reclamo de vivos los llevaron, vivos los queremos. Ahora solo queda la esperanza de por lo menos encontrar los cuerpos. En las últimas 2 décadas, el 2 de octubre era un día de terror en el centro histórico. Todos los locales de la zona cerraban sus puertas, grupos anarquistas salían a las calles a destrozar todo a su paso, ventanas, puertas, paradas de autobuses, lo que fuera, y ni hablar de los oxxos que saqueaban. Pero el 2 de octubre de 2018, justo cuando la izquierda ganó las elecciones, no hubo los tan comunes destrozos a negocios en el centro histórico. Es fácil imaginar a 20 alumnos indignados que con solo el poder de convencimiento lograron atraer a 100,000 personas, por dar una cifra. Pero la realidad es otra, se necesita promover el movimiento, convencer a mucha gente e ir a marchar en las calles con pancartas. Bueno amigos, hasta aquí la segunda parte donde ponemos en tela de juicio a Gustavo Díaz Ordaz, héroe o villano. Espera la tercera parte que pronto la sacaremos en el canal. No olvides suscribirte, compartir, activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.